Gloria a Jesús. Lo leemos todos unidos, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Póngase en lugar, hermano, siéntese. Gracias a nuestro Dios, por fin vamos a concluir este capítulo. Es un capítulo muy largo, pero gracias a nuestro Dios porque estuvimos viendo temas bien importantes. Amén. Y el día de hoy traemos un tema que está titulado El Mesías como sacrificio por el pecado, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Mesías fue nuestro Señor Jesucristo como sacrificio por el pecado. Así es que vamos a estar viendo, hermanos, que estos últimos versos de este capítulo 52 únicamente van a ser en sí la entrada del capítulo 53, porque en el capítulo 53 vamos a estar viendo todo lo que fue el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces dice que vamos a estar viendo aquí, dice, estos versículos trazan la historia del siervo de Jehová desde su vida terrenal hasta la cruz y entonces hasta su aparición gloriosa. Así que al estudiar los siguientes temas podríamos decir las siguientes palabras. Yo hice aquí unas anotaciones muy bonitas, porque estos versos de los que vamos a tener nuestro estudio hoy hablan de la vida de Jesús cuando vino y tuvo su ministerio terrenal, cómo fue visto de parte de la gente que lo pudo ver aquí en la tierra en aquel tiempo. Tanto aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, aquella gente, aquellos discípulos que estaban ahí entre el pueblo, que sus ojos pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo entre ellos, cómo fue su ministerio. Pudiéramos decir, hermanos, incluso cómo fue su desarrollo, su crecimiento, porque Él nació como cualquier otro niño, amén, que nace, crece con papá y mamá. Tal vez por ahí los vecinos lo veían en su trabajo cotidiano. Entonces, dice la palabra en innumerables citas que Él fue menospreciado en su ministerio, hermano. No fue aceptado en sí, porque lo miraban como alguien del pueblo, como el hijo del carpintero. No miraban que pudiera ser el rey de reyes y señor de señores. Israel nunca vio a nuestro Señor Jesucristo, la mayoría del pueblo, como el Hijo de Dios. Por eso no le aceptaron en su primera venida. Pero lo bonito de estos versos, hermano, es que no solo nos van a hablar de ese ministerio que Él tuvo terrenal, en el cual vino, se presentó como el Hijo de Dios, sino que nos va a transportar, hermanos, cuando Él va a venir en gloria. Cuando en una ocasión ya Israel lo va a reconocer. Y dice la Biblia que van a exclamar todo Israel cuando vean la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que le van a reconocer, que van a reconocer a aquel que traspasaron y le van a dar gloria. Ahí se va a cumplir aquel texto que dice, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren qué bonito va a ser, porque hasta dónde nos va a abarcar estos últimos versos que vamos a estar viendo. Así es que miren, yo escribí algo aquí que quiero que le preste usted mucha atención. Dice que al leer nosotros estos últimos versos, pudiéramos nosotros expresar estas palabras que le voy a leer. Dice, bendito y precioso capítulo. ¿A cuánto pueblo antiguo, del antiguo pacto de Dios, has llevado a los pies de la cruz de Cristo? Esa cruz sobre la cual estaba escrito, Jesús, Rey de los judíos. ¿Se acuerda que le pusieron ese lema? Dice, y oh, qué comentario tan glorioso se hará de ti cuando en los últimos días Israel arrepentido y creyente, mirando a aquel a quien traspasaron, exclame, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué, hermano? Porque no le vieron, aunque lo vieron hacer grandes milagros. Ahorita lo vamos a ver en las citas, cómo dice la palabra, que aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, le tenían un celo, hermano. Tenían una envidia en contra del ministerio de Jesús,
que buscaban la manera de cómo acabar con su ministerio. Buscaron la manera de cómo desacreditarlo ante el pueblo y hacerlo ver incluso como aquel que decían, echa fuera los demonios por medio de Belcebú. ¿Se acuerdan? No, que como cuando dicen, ¿qué cristiano va a ser si es bien tremendo? No, pues ese dicen que es el Mesías, no es. Seguro que echa fuera los demonios. Belcebú es uno de los príncipes de los demonios, es un principado, es una potestad. Así es que le estaban acreditando que el ministerio de Jesús no era de Dios o no venía de Dios, sino que echaba mano del reino de las tinieblas para hacer esos milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Así es que va a ser algo bien tremendo, hermanos. Ojalá que lo podamos entender, porque si hay algo que el cristiano tiene que entender, es saber hacer diferencia entre el verdadero ministerio de Jesús y el falso evangelio que el día de hoy se predica, que ha confundido a mucho pueblo de Dios y que ahora hacen, pues entre comillas, hermanos, se supone que son como que milagros o prodigios así que se hacen el día de hoy y que se le acreditan al ministerio de Jesús, pero en realidad no fue así, mi hermano. El evangelio de Jesucristo, predica la verdad, la sana doctrina, predica, hermanos, el arrepentimiento de los pecados. El evangelio de Jesús no es un evangelio prometedor de riquezas terrenales, porque mucha gente así lo ha visto, como algo que viene y nos va a inundar de prosperidad, de bienes, de economía, de tantas cosas. Y hay un evangelio que eso predica, pero no es el verdadero. Por eso en el ministerio de Jesús no fue aceptado, hermano, porque incluso enfrentaba a los líderes. Jesús no se detuvo con nadie, mi hermano, con nadie. Acuérdese en aquella ocasión que entra al templo, dice que vio a aquellos cambistas y vio todo el desorden que había dentro del templo. Y se quedó bien tranquilo porque dijo, no, pues es que yo soy un joven y ellos son mayores que yo. No, hermano, dice el pastor, agarró un chicote, ¿verdad? Y les dio un parejo a todos. Y les volcó las mesas y les echó fuera aquellos animales que estaban vendiendo ahí, poniendo orden, diciendo así no son las cosas son de esta manera. Entonces, por eso vamos a entender muy bien por qué dice ahí Isaías, fue menospreciado en su ministerio. Para empezar, tuvo que soportar para darnos ese ejemplo de lo que es vivir el verdadero evangelio. Hoy nos quejamos muchos de nosotros y decimos como que el camino del cristiano es muy difícil, hermano. Como que es difícil andar. Mire, somos poquitos, decimos. No vienen más al evangelio, hermano, porque la Biblia dice que el verdadero camino que lleva al cielo es muy angosto. Dice, y muy poquitos lo encuentran. Entonces no es nada amplio. No hay mucha libertad que digamos. Por eso es difícil. Nunca se nos ha dicho, el verdadero evangelio no predica un camino fácil, hermano. Nos dice que no es imposible cuando usted y yo nos tomamos de la mano del Espíritu Santo. Pero no es fácil. Si lo queremos llevar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Vamos a tener que echar mano de todo lo que nos proveyó Dios para poder un día llegar hasta el final en el camino. Ese es el verdadero evangelio que vino y nos presentó Jesucristo. Así es que un evangelio, dice aquí, pues pudiéramos decirlo así, de sufrimiento, hermano. Es en realidad de sufrimiento. Dice, el versículo 13 nos dice, el siervo de Jehová se portó sabiamente durante todo su ministerio terrenal, fue engrandecido en la resurrección, exaltado en la ascensión y puesto muy en alto, en gloria a la derecha del Padre. Fíjese bien, hermano, a pesar de tanta oposición que hubo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de tantos enfrentamientos, a pesar de tantas críticas, a pesar de tantas acechanzas que le ponían sus adversarios, porque dice que se le acercaban solamente para tentarle y le decían, maestro, ¿tú qué dices? La ley nos dice esto, pero ¿tú qué enseñas? Y no lo hacían porque querían aprender, hermano. Querían, dice, agarrarlo en algo para poder echarle mano.
Pero a pesar de tanta oposición, es que eso es lo bonito, hermano, del verdadero evangelio, para que no se sienta solo como regañado. Lo bonito del verdadero evangelio, cuando usted vive, cuando usted proclama el verdadero evangelio, es que no importa quién se levante en contra, sea quien sea, del rango que tenga, no importa, nunca nos van a poder vencer. Porque entre más traten de vencerle, si usted está en la verdad, más Dios le va a exaltar. Y va a hacer que ese ministerio crezca y sobresalga por encima de los demás. Es algo increíble lo que hace Dios. Por eso dice la Biblia que Dios exalta al humilde de corazón, pero al altivo, a ese lo mira de lejos, hermano. Porque no puede estar un altivo cerca de la presencia de Dios. Se necesita estar con un corazón humilde para que Dios pueda exaltar a esa persona, sea predicador, sea pastor, sea evangelista, sea uno de los que se sientan, el diácono que recibe, no importa quién sea, pero si vive el verdadero evangelio, Dios siempre se va a encargar de exaltarnos, como lo hizo en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahorita lo vamos a estar viendo. Bien importante, ¿no? 4 cosas bien importantes que nos dice en este texto, en el versículo 13. Dice, su ministerio terrenal no fue fácil. Hasta podríamos decir que fue toda una confrontación contra el diablo, contra el pecado y contra las falsas enseñanzas. Pero a pesar de todo eso, mi hermano, Jesús en su ministerio, escuche bien esto, siempre fue prosperado. Número 2, dice aquí, fue engrandecido. Número 3, fue exaltado. Y número 4, dice, puesto muy en alto. Amén. Ahorita lo vamos a estar viendo. Puesto muy en alto. Fue lo último que se le otorgó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él asciende al cielo, dice la Biblia, y se sienta a la derecha del Padre. ¿Dónde lo vio Esteban el mártir? Cuando estaba por morir. ¿Alguien conoce esa historia? Dice la Biblia que levantó los ojos y dijo, veo el cielo abierto. Y a Jesús que está parado a la derecha. ¿Qué le parece? Porque dice Filipenses, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo? Cuando usted y yo vivimos el verdadero evangelio. Cuando estamos en el verdadero evangelio, no un evangelio falso. Así es que pudiéramos decir, mi hermano, que en primer punto, en primer lugar, vamos a ver, dice, la preeminencia de Cristo. Su ministerio, dice, fue prosperado de tal manera que incluso alcanzó a llegar a nosotros. Aquel hijo del carpintero, hermano, aquel niño que nació en Belén, cuando crece en su ministerio y empieza a predicar, tuvo un impacto, hermanos, que ya muchos lo quisieran ahorita. Pero se extendió a lo largo de los, pudiéramos decir hoy, de los 5 continentes que conocemos el día de hoy, y nosotros aquí donde vivimos en México, hasta acá nos llegó. Y el día de hoy usted y yo somos parte o somos fruto de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito. Dígame si no fue engrandecido y prosperado, porque lo que es de Dios, mi hermano, siempre prospera. Lo que es de Dios siempre es exaltado. Hemos escuchado tantos testimonios, hermano, incluyendo los pastores de aquí, cómo iniciaron el ministerio. ¿A poco creen que iniciaron así con esta iglesia bonita? No, hermano, muchos iniciaron al aire libre. Otros se sentaban en piedras, en rocas que encontraban por ahí entre el monte. Otros se hicieron techos de ramas para soportar el calor. Y ahí, debajo de una enramada, lo que se conoce como una enramada, ahí hacían los cultos. Nuestros pastores de hace tiempo para atrás. No empezaron, hermano, en grandezas, pero todo lo que es de Dios permanece. ¿Quieres saber qué es de Dios? Lo que permanece.
Eso es de Dios. Puede tener la certeza y la seguridad que Dios ahí le plantó si el ministerio crece. Mire qué bonito es esto. Nos llegó hasta nosotros, hermano. Y le voy a leer yo aquí una cita de Isaías, pero yo quiero que usted vaya para Mateo, para irnos un poquito más rápido. Vaya usted para Mateo capítulo 8. Yo le voy a leer aquí una cita de Isaías capítulo 9. El verso 6 al verso 7 nos dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo lo que se encontró, mi hermano, en nuestro Señor Jesucristo, o se encuentra en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús llegó, mi hermano, encontró un caos. Porque la gente, incluso de su época, habían hecho a un lado los mandamientos de Dios y se habían hecho mandamientos de hombres. Como ha pasado en nuestros días también, lo veíamos con nuestra hermana Ruth en una de las clases aquí de la mañana. Cómo el evangelio lo hemos venido a hacer pesado, hermano. Nosotros echamos cargas que Dios ni nos pidió. Pero hemos tomado cosas que no se nos mandaron, hermano, pero hicimos pesado el evangelio de Jesucristo. Queremos meter reglas que a veces Dios no mandó, pero que cada denominación se hizo sus propias reglas. Y fue una revolución porque estamos todos divididos. Que yo no creo como creen los de Asambleas de Dios, no, que yo creo que los hermanos de allá tampoco están bien y ellos creen que también nosotros estamos mal. Y se ha hecho una división tremenda, de manera que se perdió esa unidad que había en la iglesia primitiva. Porque en la iglesia primitiva todos estaban igual. Pero después empezaron a hacer grupitos y empezó la división. De manera que ahora ya no nos unimos para salvar almas, hermano, sino que nos unimos para pelear doctrinas. Está tremendo. El resultado es esto, mi hermano, que ya no se agregan más. Deberíamos de retomar para qué Dios nos salvó, y es para predicar el evangelio y que las almas sean salvas. Estamos bien tremendos, porque dice aquí, un niño nos has dado, pero miren todas las cualidades que se van a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Cheque esas cualidades, hermano, porque esas cualidades que se encontraron en nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo estamos en el verdadero evangelio, si estamos en la sana doctrina, no se preocupe por otras cuestiones, preocupémonos porque estas cualidades estén en nosotros. Miren, ahí va la lista. Dice, y el principado sobre su hombro, era todo un príncipe, se llamará su nombre admirable. La gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de su persona, se admiraba de su autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Consejero. Mira qué bonito. ¿A cuánto nos buscan para pedir un buen consejo? Nos sacan la vuelta. Ojalá que no sea así. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Características, fíjese bien: justicia y juicio, justicia y buen juicio en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ojalá que esas cualidades, hermano, estén también en nosotros. Que cuando la gente se acerque a nosotros digan, verdaderamente esta es una hija de Dios, verdaderamente es un hijo de Dios, porque proclama la palabra del evangelio verdadero. Mire que se siente, hermano, se siente bien bonito cuando uno platica con una persona que predica el evangelio.
No quiere usted parar la plática, porque no es la persona, es el Espíritu Santo que está en la persona, porque dice la palabra que el Espíritu es el único que convence al ser humano de pecado. Yo puedo saber mucha Biblia, mucho conocimiento, pero si no tengo el Espíritu Santo, yo puedo hablar con una multitud de gente y nadie va a venir a Cristo, porque es mera palabrería. Pero cuando el Espíritu está en nosotros, dice que Él convence del pecado a los demás. Mire qué bonito es esto. Mateo capítulo 8, que tiene usted, versículo 27, usted le va a dar lectura. ¿Qué es lo que nos dice ahí, mi hermano? Los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero este Jesús echa fuera a los demonios por Belcebú. Es el hijo del carpintero. Sus hermanas están entre nosotros. Nosotros las conocemos. Nació por ahí en Belén y creció ahí en Nazaret. Nosotros lo conocemos desde niño. Pero cuando empezó, mi hermano, el ministerio y empezó a sanar al enfermo, empezó a levantar al caído, empezó aquella que era prostituta a volverse al camino. Come con pecadores y con prostitutas el maestro, pero ellos le escuchaban. Come con los recaudadores de impuestos, pero en aquella ocasión que iba de paso y aquel hombre que se trepó al árbol, hermano, ¿cómo se llamaba? Saqueo, ándale. ¿Qué le dijo? Saqueo, bájate de ahí, voy a ir a comer a tu casa. No, pero era un recaudador de impuestos. ¿Alguien aborrecido por el pueblo? Y una vez que el maestro entra a la casa de Saqueo, sucedió algo sobrenatural ahí, en esa casa. Pues resulta ser que ese hombre que era pecador y era ladrón, pero una vez que recibió al maestro, dice la palabra que empezó a decir: de todo lo que yo tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Y si aún así a alguien le robé, se lo regreso 4 veces. Mire qué tremendo. Por eso pudiéramos decir que se sorprendía a la gente, hermano, y decían, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Qué tremendo, hermano. ¿Se acuerda lo que sucedió en aquella ocasión cuando los discípulos ya se andaban ahogando? Maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Igualito que nosotros, hermano, en medio de las dificultades, ya parece que nos ahogamos. Maestro, sálvanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe. ¿Dónde está tu fe? Nomás se paró, reprendió el viento y dice que todo, miren, tranquilo. El mar se aquietó, el viento se apaciguó y todo normal, todo tranquilo. ¿Dónde está el problema por el que estabas gritando? Así somos nosotros también. Padre, sácame de esta dificultad, ya no sé qué hacer. Señor, me metí en este problema. En un ratito así, hermano, cuando clamamos a Dios, dice Jesús: ¿dónde está el problema por el que estabas atravesando? Se te hacía grande el gigante. Es muy bonito, hermano. Verdaderamente está en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Búsqueme el Evangelio de Juan capítulo 3 y yo le voy a leer aquí Lucas capítulo 6 versículo 5. Miren qué bonito texto. Lucas capítulo 6 versículo 5 se lo leo y dice: y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque cuando Jesús vino, mi hermano, lo apuntaban incluso en lo que hacía. No que porque sanó a uno que estaba jorobado en el día de reposo, que le restauró la mano a uno que tenía la mano seca y era día de reposo. ¿Cómo? Y aquellos maestros de la ley le decían: no se debe de trabajar en día de reposo. Y les dijo Jesús, y estas palabras se las voy a decir, hermano, pues son palabras tan duras. Les dijo: hipócritas, si tu asno tiene sed en el día de reposo, no lo llevas a tomar agua.
Y si se te cae en un pozo, ¿a poco ahí lo dejas por ser día de reposo? No vas y lo sacas del pozo. Porque así somos muchos, hermanos. Señalamos tantas cosas dentro del cristianismo. Y dice Jesús es bueno, pero es más importante que cumplas con tus mandamientos. Es más importante que ames a tu prójimo. Es más importante que le ayudes a que lo juzgues y lo critiques. Haces mal porque no se debe de trabajar de esa manera. Déjalo. Un día le va a dar cuentas a Dios. Es que yo quería que el templo se pintara de otro color y lo pintaran de este color. Con ese tipo de cosas, hermano, a veces discutimos. Somos tremendos. Pero les dijo Jesús, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día sábado. En otras palabras, como diciéndoles Jesús, no se metan en cuestiones que ustedes no deben de entrar. Dedíquense a obedecerle a Dios. A mí me encanta, hermanos, en aquella ocasión cuando dice que después de resucitado Jesús iba por ahí caminando en la orilla del mar y empieza a caminar con Pedro y empieza un discípulo a seguirlo allá de lejos. Y volteó Pedro, medio celoso, y le dijo, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué le contestó Jesús, hermano, en aquella ocasión? ¿Qué a ti? En nuestras palabras lo decimos diferente. Usted ya sabe cómo lo decimos nosotros. Amén. ¿Qué a ti? Tú sígueme, déjalo a él. Porque a veces, hermano, no le quitamos la vista a otros y no nos fijamos en cómo estamos nosotros viviendo el Evangelio, el Evangelio verdadero. Así es que esa fue la llamada de atención ahí. Y usted tiene San Juan capítulo 3, verso 31, usted lo va a leer ahí. Dele lectura. ¿Y quién venía del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Así es que mire, con esto les dio jaque mate. Les dijo, el que de arriba viene es sobre todos. Punto. Porque le menospreciaban y le menospreciaban. Pero dice la Biblia que nadie hablaba con la autoridad que él hablaba. Nadie hizo los milagros que él hizo. Nadie resucitaba muertos como él lo hacía. ¿Me entiende? A nadie se le sujetaban, hermano, los demonios, ni el viento, ni el mar, como lo hacían con Jesús. Así es que Jesús les tuvo que decir, miren, el que de arriba viene, estas son palabras de Juan Bautista, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, hermano. Pero dice, y cosas terrenales hablan. Por eso no entendían el lenguaje de Jesús. Por eso en una ocasión Jesús les dijo, ¿por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque lo que Jesús vino y nos predicó, mi hermano, no es de aquí. Que tomaba el ejemplo de la higuera, que tomaba ejemplos de aquí, las semillitas que sembramos, para que nosotros pudiéramos entender. Porque así todo lo que vino y nos explicó es de allá de arriba, hermano. Nos corrió el telón de lo que hay allá arriba en el cielo. Y en nosotros, en nuestro infinito, pequeñito pensamiento, mentalidad, pues no abarcábamos. Así es que tuvo que poner diferentes ejemplos. El sembrador salió a sembrar y empezaba a poner diferentes cositas para que aquellos que le escuchaban pudieran entender, hermano, con cosas terrenales. Pero lo que él quería darnos era algo celestial, algo del cielo. Quería darnos noticias ya de arriba, quería revelarnos el plan de Dios para la humanidad, el propósito que Dios tenía al haberlo enviado a la tierra. No era un niño más, mi hermano. No era una persona más que había llegado a la tierra. Era el Hijo de Dios, que traía la revelación, como lo vamos a ver ahorita al final. Traía la revelación del Evangelio, hermano, de aquello que iba a salvar al mundo. Es como un antídoto hoy. ¿Cómo se peleaban, hermano? Las farmacéuticas se le llaman. O
por sacar la vacuna, la famosa vacuna. Y ya la sacó Pfizer, y ya la sacó que la Moderna, y que ya la sacó no sé qué otro. Casi. Porque a quien más quería más rápido, ya la sacaron primero los chinos, no, allá los rusos. Porque todos querían ser el primero para sacar el antídoto contra la enfermedad. Pues nadie nos había traído el antídoto contra el pecado. Nadie. El único que nos lo trajo fue nuestro Señor Jesucristo. Le daré un aplauso porque nadie lo logró. Jesús, el Hijo de Dios, fue el que nos trajo el antídoto contra el pecado. Mire qué bonito es esto. Le voy a leer San Juan capítulo 3, verso 35 y verso 36. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Para aquellas denominaciones que dicen que Jesús solo fue un profeta, que Jesús no es Dios, que Jesús no tiene la autoridad que nosotros los evangélicos proclamamos. ¿Me entiende? Aquí dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Dice algunas o dice todas? Todas, hermano. Y todo lo puso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por si alguien tenía duda de que Dios no apoyó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o de que Dios no estaba a favor, como muchos que dicen que el ministerio de Jesús simple y sencillamente era de parte del diablo. No, venía de Dios. Fue el plan y el propósito de Dios de enviar al Hijo al mundo. Qué bonito, hermano. ¿Cuál era el plan? Ahí se lo acabo de leer. Qué bueno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No la vida de los 60 o de los 50 o de los 80. ¿Cuánto más dura una persona ya ahorita, hermano? Dice el pastor, yo amenazo con llegar hasta qué edad, pastor? 90. Pero hay quien todavía llega más, hermano, ¿eh? Hay quien llega más. Pero no pasa de ahí, hermano. No pasamos de ahí, de un límite. Un día estos añitos de aquí sobre la tierra se van a acabar. Vamos a tener que ir de esta tierra. Jóvenes o ancianitos, pero nos vamos a ir. Pero aquí lo que nos está diciendo, nos está hablando de una vida eterna, hermano. No se limite a vivir unos cuantos años aquí sobre la tierra. Dice, vida eterna. Mire qué bonito es esto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Así de sencillo, mi hermano. No crees en el Hijo, no crees en su ministerio, en su evangelio, en la proclama de lo que Él trajo al mundo entero, en la reconciliación que Él trajo al mundo entero. Muy bien, no creas. Pero la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Qué le parece? Nos conviene creer, hermano. Nos conviene aceptar a nuestro Señor Jesucristo y vivir para Él. Sí, hay que decírselo a la gente. Amén. Aquellos con quienes tengamos oportunidad, hay que decirles que hay que creer en Jesucristo. ¿Para qué, mi hermano? Para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. También está tremendo. Así es que dice aquí, la exaltación de Cristo. El texto que nosotros leímos dice que Él fue exaltado. En su ministerio Él fue exaltado, fue puesto muy en alto. Y vamos a ver citas bíblicas que nos hablan de que eso fue verdad, mi hermano. No es algo inventado. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue puesto en alto por Dios, porque Dios fue quien le levantó, dice, hasta lo sumo. Así es que vaya a buscarme usted Romanos capítulo 14 y yo le voy a leer Hechos capítulo 2. Estamos avanzando rapidito. Hechos capítulo 2, le voy a leer el versículo 36. Y ahí nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién le hizo Señor y Cristo, hermano?
Dios. ¿Qué significa Señor? Aquel que manda. Cuando usted dice, Él es el Señor de la casa, ¿qué está dando a entender? Que hay que pedirle permiso, ¿verdad? Que es el jefe de la casa, que es el que lleva la autoridad, que hay que tomarlo en cuenta. Cuando aquí nos está diciendo que Dios le hizo Señor, es porque hay que tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo para todo. Hay que consultarlo para todo. Dice, y lo hizo Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Dios le ungió para hacerle Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira qué bonito es esto. Romanos capítulo 14 en el versículo 9. Usted me va a leer el verso 9. Es lo que nos dice ahí mismo. Cristo para destruirlo y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué le parece? El señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cristo para esto murió y también para esto resucitó, venciendo la muerte. Está hablando de cuando Jesús ahí vence la muerte. Porque en su muerte fue cuando fue exaltado. En su ministerio aquí terrenal fue menospreciado. Pero una vez que resucitó, hermano, recuerde lo que hizo, Efesios nos lo dice. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Dice, ¿y esto qué significa? Sino que había descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para sacar la cautividad. ¿Quiénes, hermanos? Los que durante mucho tiempo, dice, habían estado sujetados por la muerte, habían estado cautivos por la muerte, en el lugar que se llamaba el seno de Abraham. ¿Lo recuerdan? Si usted tiene duda, bueno, usted puede leer allá Lucas capítulo 16, si no me equivoco, donde nos habla de la historia del rico y Lázaro. Ahí se cuenta la historia de aquellos que había una cima puesta y en un lado estaban los que estaban en el Hades y en otro lugar estaban los que estaban en el seno de Abraham. Cuando Jesús muere, mi hermano, desciende para sacar los que estaban ahí cautivos. ¿Y a dónde los llevó, hermano? Al paraíso. Miren qué bonito. Por eso dice, Él para eso murió y para eso resucitó, para darnos la oportunidad, mi hermano, que ahora cuando usted y yo muramos, no importa, esté vivo o esté muerto, porque aquí dice, para que sea Señor de vivos y de muertos, parejo, que estén en Cristo, aclaro. Todo aquel que esté en Cristo, si muere en Cristo, no importa, hermano, de ahí va a ser levantado, tiene esa promesa, que le echaron un montón de tierra, como allá en mi rancho, hermano, qué pozos. ¡Qué barbaridad! Los pozos enormes, hermano, como si la persona estuviera viva y se fuera a salir. Y dice, ay Dios mío, ¿por qué harán eso? Háganlos un poquito más arriba. Ya me imaginaba yo que me echaban ahí ese montón de tierra. Es una cantidad enorme. No importa, hermano, todo lo que le pongan encima. La Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, para afuera, vámonos. No importa dónde esté, que se lo comió un pez allá porque andaba de vacaciones. No importa, pues de ahí va a salir. Si estaba en Cristo, amén. Así es que estos son textos muy bonitos, hermano. A mí me encanta leer esto, porque dice que Él es Señor de vivos y de muertos. No importa, es una esperanza que usted y yo no debemos de olvidar y únicamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos ha prometido vida eterna. Él es el único que nos ha prometido la resurrección de entre los muertos. Mire qué bonito es esto. ¿Sí lo está entendiendo? Búsqueme Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y me va a leer ahí el verso 22. Y vamos a ver aquí algo bien importante. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Dígale al que está a su lado, ¿tú eres la iglesia de Jesús? Pregúntele. ¿Qué le contestó, hermano? ¿Que sí es? Entonces dígale de nuevo, dígale, tú no te mandas solo. Tienes una cabeza. ¿Qué es la cabeza, hermano? ¿Qué representa la cabeza? Cristo.
La autoridad. Cristo es nuestra autoridad. El cerebro, hermano, dirige todo el cuerpo. El cerebro manda señal a las manos de moverse, a los pies de moverse. Todo es controlado desde acá, desde nuestro cerebro. Así es que si Cristo es nuestra cabeza, dice que Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Se lo voy a leer otra vez para que lo entendamos bien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, todo, hermano, todo. Ahorita le voy a leer otra cita que está todavía más interesante, pero quiero que vaya entendiendo esto, porque dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido a Cristo, todo, hermano, por donde usted le busque. Todo lo que usted necesite una solución está en Cristo, vaya a Cristo. Y luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, esto está tremendo. Vámonos a Colosenses capítulo 1, verso 18, rapidito, busque la cita. Aquí vienen, vamos a ver ahorita aquí 3 citas, pero bien importantísimas, bien importantes. Colosenses capítulo 1, verso 18, ¿lo tenemos? Dice, y Él es la cabeza, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dígale al que está a su lado, tú no puedes dejar al último a Cristo. Cristo es primero. Es que la iglesia hoy se voltearon los papeles. Hoy ya está al revés, hoy soy primero yo. Hoy es primero mi familia, hoy es primero mis cosas y al último Cristo. Si hay tiempo. ¿Por qué no oraste? No, llegué tan cansado, hermano, que Dios sabe. ¿Por qué ya no lee la Biblia? Porque yo me da tanto sueño, hermano. Tantas cosas que ponemos adelante, hermano. Pero dice aquí, para que en todo, se puso por cabeza para que en todo tenga Él la preeminencia, hermano. Como que Jesús ha de decir, ¿cómo si se supone que yo soy la cabeza, tú eres el cuerpo? Se supone que yo soy el Señor, yo soy el que doy las órdenes. Pero como que nosotros hemos puesto las cosas de una manera diferente, man. Y Dios quiere, por eso yo creo que nos da este mensaje para que empecemos a corregir lo que hasta hoy tal vez hemos acomodado mal. Hay que volver a reacomodar, man. Hay que volver a renovar la casa del Señor, que somos nosotros, y poner todo en orden. ¿Quién va adelante? Jesucristo. Él tiene que tener la preeminencia, dice, en todo. Hebreos capítulo 1, verso 4. Córrele para allá. Hebreos 1, versículo 4. Y ahorita vamos a ir para Primera de Pedro, para los que son rápidos en buscar las citas bíblicas. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 4? Hecho tanto superior a los ángeles, con poder más excelente. ¿Sabía usted que en la época del apóstol Pablo, en la iglesia primitiva, se levantó una secta que ponían a Jesús a la par de los ángeles? Si no me equivoco, eran los gnósticos, quienes decían que Jesús era un ángel más, que estaba entre los intercesores, entre aquellos que abrían un camino para que la persona pudiera clamar a Dios. Pero Jesús no era adelante, no era primero. Jesús no estaba a la derecha del Padre. Ellos decían que Jesús era uno de tantos ángeles que están ahí entre los millares que tiene Dios. Pero luego viene el escritor de Hebreos y nos lo hace ver. Yo creo que se estaba batallando mucho con esas doctrinas. ¿Qué es la que tenemos el día de hoy, hermano? Que han puesto un crucifijo de Jesús con un supuesto Cristo, y al lado le ponen un San Judas, y al lado una virgen, y al lado otro mono, y una multitud, hermano. Y ahí se pierde entre todo el monerío. Es uno más de ese montón. Pero el Cristo, hermano, del que me hablan las escrituras, ese es muy diferente. Ese no es un muñeco que se puede colgar en la pared. Él dice aquí, el escritor de Hebreos,
hecho tanto superior a los ángeles. ¿Qué le parece? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y si usted quiere documentarse más acerca, importantísimo, leas Hebreos. Hebreos es una riqueza en cuestión del señorío de nuestro Señor Jesucristo, de su sacerdocio. Ahí usted puede aprender muchísimo en la carta de los Hebreos. Es una carta interesante, buenísima, donde podemos aprender todo acerca del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, como aquí estamos sobre tiempo, vaya a 1 de Pedro capítulo 3, porque si no, no nos vamos y queremos pastel. Amén. 1 de Pedro capítulo 3, verso 22. Hermano, mire esto no es nada más. De aquí en adelante usted va a acudir a Cristo, créame, nada más con esta cita que le voy a dar. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a leerlo otra vez, hermano, pero con voz más fuerte el texto, porque esto está bien bueno. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso bien dijo el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Qué es? En Cristo Jesús. Cerramos con broche de oro. No hay nada, hermano. Si se ha dejado corretear por el enemigo y si se ha dejado humillar por el enemigo es porque usted ha querido, porque usted está con el vencedor, usted está con el todopoderoso, usted está con el que Dios exaltó y con el que dice y puso todo bajo sus pies. Y lo dio por cabeza para usted y para mí, que somos la iglesia. Y luego nos recuerda y nos dice, a Él, fíjate bien, por si alguien te anda molestando por ahí, no pelees. Ve al que puede ponerle un alto. Así lo decimos nosotros cuando vamos con la mamá. A veces de chiquillos, nuestros hermanos nos pegaban, ¿verdad? Y a nosotros no nos obedecían. Yo le decía, mira, mamá, me está pegando. No me hacía caso. Pero vaya con la mamá o con el papá. Me está pegando. Y el papá y la mamá, hermano, en un ratito se lo arreglan. Así es Jesús. Piense ahorita un momento. ¿Qué lo ha traído aturdido en estos días? ¿Cuál es la preocupación que está ahí en su corazón? ¿Enfermedad? ¿Problemas económicos? ¿Problemas familiares? ¿Qué es lo que lo ha perturbado a usted en estos días? ¿Qué angustia ha traído ahí en su corazón? Dice aquí, a Él están sujetos ángeles, porque Pedro nos dice que los ángeles están puestos, hermano, para ayudar a los santos. Son ministradores de los santos. Usted clama a Dios, usted no le puede ordenar a un ángel, no vaya a salir como aquel falso predicador que dijo, Gabriel, te ordeno en este momento que vengas y que me traigas una cartera llena de dinero. No, hermano, no vamos a salir con esas cosas. ¿Usted cree que nos van a hacer caso a nosotros? Si ellos nomás obedecen a Dios. Usted tiene que pedir a Dios en el nombre de Jesús y entonces Dios da la orden, hermano. Dios le da la orden a los ángeles, vayan, ayúdenle a mi hijo, necesita ayuda. Vayan para allá. Se mueve todo el ámbito espiritual para ayudarnos a nosotros y a poner todo en orden y todo en su lugar. Porque a Él es al único que se sujeta, dice aquí, los ángeles, las autoridades y las potestades. Incluso lo que está aquí en las regiones celestes. Dice el pastor, a Pedro se lo afirmó y se lo dijo. Para mandar pedir 12 legiones de ángeles, pues luego, está tremendo, hermano.
se puede hacer cuando usted reconoce dónde está la verdadera autoridad. Nos cansamos a veces de pedir porque andamos pidiendo de una manera diferente, porque no hemos aprendido a hacer las cosas como a Él le agrada, no hemos aprendido a ir a quien se debe. Como decía el pastor Josué León una ocasión que un niño le había dicho a su mamá, y para pedirle perdón a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que ir con el sacerdote a confesarse. Oh, sí. ¿Y el sacerdote no peca? Sí peca. ¿Y con quién se confiesa él? No, pues no sé si era con el obispo o algo así. ¿Y el obispo no peca? Sí. ¿Con quién se confiesa? Pues con el arzobispo. ¿Y ese no peca, mamá? No, pues sí también. Y ese, pues que se vaya con el Papa allá en Roma. Y el Papa no peca, mamá. Pues también, ¿y con quién tiene ir? Pues con Dios. Dice, mamá, pues yo me evito toda esa fila y me voy directo con Dios. Amén. Pues que estás ahí brincando de persona en persona, vete derecho en el nombre de Jesús. Y ve y acude y presenta cuál es tu problema. Dice, ve al trono de la gracia para que encuentres misericordia para tu oportuno socorro. Así dice la palabra del Señor. Miren qué bonito es esto. Vamos avanzando ya casi por terminar. Dice en los versículos 14 y 15 allá de Isaías, si usted se quiere regresar para allá, en Isaías 52, los últimos versos ahí, de verso 14 y 15, yo se los voy a parafrasear aquí. Dice, en su primera venida, muchos se asombraron de la profundidad de su sufrimiento. Su rostro y su cuerpo fueron desfigurados, hablando de Jesús, hasta el punto que no se le reconocía como hombre. Pero cuando Él vuelve, los hombres se asombrarán ante la magnificencia de su gloria. Los reyes gentiles se quedarán sin habla cuando vean su esplendor, del cual jamás habían oído. Entonces entenderán que el humilde hombre del Calvario es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el ministerio de Jesús asombró a los religiosos de su época. Recordemos que esto les llevó a crucificarle aquellas envidias que le tenían, aquel celo que le tenían a nuestro Señor Jesucristo. Algo tremendo, lo que tenían aquellos hombres. Aquí le voy a leer un poquito. Estas son las últimas citas que vamos a estar viendo. Mateo, búsqueme Mateo capítulo 15. Yo le voy a leer Mateo capítulo 13, verso 54. Usted lee, búsqueme Mateo capítulo 15. Y dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque es el hijo del carpintero. Así lo veía. Y Mateo capítulo 15, versículo 31, que usted ya lo tiene ahí, dele lectura. A ver, todos juntitos. A ver si lo tiene, Mateo capítulo 15, versículo 31. De manera que Jesús se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. ¿Qué les parece? Vean a los cojos caminar, a los ciegos ver, y todos se quedaban asombrados y decían, gloria al Dios de Israel. Mira nada más lo que está pasando entre nosotros. Muchos glorificaron a Dios, pero otros, hablando de aquellos maestros de la ley y aquellos fariseos. Oh, miren, le voy a leer esta cita. Mateo capítulo 27, versos 17 y 18 dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado a él. Dice, los sufrimientos de Cristo estaban profetizados. A él no le sorprendió ni fue obligado a padecer, todo lo contrario. Él sabía que todo esto, mi hermano, era necesario. A Jesús nadie, porque
porque en el capítulo 53 de Isaías vamos a ver algo tremendo, todo lo que fue el sufrimiento en toda su plenitud de Cristo. Pero eso no le sorprendió a nuestro Señor Jesucristo, hermano, ni fue obligado a hacer ese sacrificio. Dice la Biblia que Él quiso dar su vida. Amén. Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros. A Él no le sorprendió lo que le hicieron, hermano. Él ya sabía, porque eso estaba profetizado. Dos citas y vamos a cerrar el mensaje. Usted búsqueme Lucas capítulo 12, verso 50. Y yo le voy a leer Marcos capítulo 8, versículo 31. Y con esto cerramos el mensaje. Dice ahí Marcos: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús ya lo sabía, por eso se los estaba diciendo. Y Lucas capítulo 12, verso 50, ahí nos dice: y cómo me angustio, dijo Jesús, hasta que se cumpla. O sea que Él anhelaba, hermanos, ese momento de llegar a la cruz. Por si algunos creen que Jesús lo hizo con dolor, que lo hizo por obligación. No, mi hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús anhelaba ese momento de llegar a la cruz, porque ahí iba a suceder la redención para la humanidad. Así es que todo lo que vamos a ver en el capítulo 53, mi hermano, nada de eso sorprendió a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando a usted y a mí se nos presentan pruebas, hermano, dificultades, no son ni para retroceder para atrás, ni son para desmayar, ni son para decir ya no sigo, porque nosotros también estamos sabidos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. No se nos prometió un jardín de rosas, se nos dijo que el camino era difícil, pero que al final, hermano, hay un premio esperando por nosotros. Al final, hermano, ¿cuántos quieren llegar a la meta? Póngase de pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a través del Espíritu Santo. Que nos ayude, amén, a llegar hasta la meta, así como lo hizo Jesús al cumplir su ministerio terrenal. Amén. Así hoy cerramos este capítulo y vamos a dar gracias por esta palabra. Amén. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho entre nosotros, oh Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, oh Dios. Gracias, Jesús, porque en tu misericordia tú nos recuerdas en esta tarde, oh Dios, que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Que nadie te obligó, Señor, a hacerlo, sino que tú pusiste esa vida, Señor, porque sabías que era la redención de la humanidad. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a llegar hasta la meta, oh Dios amado. Que no nos quedemos a mitad del camino, mi Dios, sino que verdaderamente podamos avanzar hasta llegar al final de nuestra carrera, oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser esforzados, a ser valientes, oh Dios amado, y poder llegar hasta la meta. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien en esta tarde le damos toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.